Enrique de Rosa es perito psiquiatra y no estamos nosotros en condiciones de analizar absolutamente nada de estos chicos, ni cuando los vemos, ni cuando los escuchamos, pero tal vez Enrique nos ayude a develar un poco algo de la personalidad de estos chicos que tuvieron la capacidad de tener la suficiente fuerza y violencia como para matar a un par. Hola Enrique, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Enrique, la primera pregunta es muy general, pero te quiero preguntar qué ves en estos chicos cuando los escuchás hablar, cuando los ves actuar, básicamente ahora en el juicio. Sí, hay un tema que quizás que valga aclarar porque me compete. Cuando yo como perito de la causa se planteó la idea de pericias psiquiátricas, ellos se negaron a realizarlas, ¿no? Y estamos hablando de hace 3 años, yo recuerdo a los pocos días haber ido a ver a los padres y que 3 años después, en el último momento, se plantee esto. En realidad es muy impresionante. Yo no pude dejar de sentir, quizás una respuesta poco técnica, visceral, la sensación y muy emocional en relación a los padres, la sensación de que es más una burla que un arrepentimiento. ¿Y por qué una burla última? Porque todo parece muy guionado, las palabras repetidas. Obviamente el abogado les dijo, cumpliendo su función, que deben decir finalmente que están arrepentidos, ya que si no demuestran arrepentimiento eso figura como un factor agravante, que deben demostrar empatía, es decir, me relaciono, es un chico como nosotros, que deben decir que no tuvieron intencionalidad de matar, ya que eso es un poco el planteo que ha hecho la querella. Entonces aparece todo muy guionado y en un momento uno de ellos hasta utiliza un intento de demostrar que se quiebra. De hecho, algunos medios pusieron se quebró. Thompson. La verdad que es muy impresionante porque en realidad tuvieron 3 años para decir las cosas de otra manera. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando todos los neuróticos, es decir, todos los que tenemos contacto con la realidad, y nos damos cuenta que pasó algo grave, imagínese usted que hubiese atropellado a alguien en la vida pública sin querer, simplemente porque se cruzó, esa imagen y esa carga la seguiría durante años. No es algo que usted se acordaría el último día de un juicio. Vos decís, Entonces, Enrique, que, perdón, te interrumpo acá porque así no me por olvido. favor. Vos decías contacto con la realidad. ¿Crees que ellos tienen como una distancia con esta realidad? A ver, sin que sea quizás, no quiero ser muy técnico, pero esto es un caldo fascinante desde la criminología y la psicología experimental, porque es el ejemplo que uno le pondría a alumnos de lo que Álvaro Bandura, un psicólogo experimental, llamó la desconexión moral. Es cuando el sujeto no puede sentir culpa por lo que hace, pero no utilizando la idea de la psicopatía o lo que fuera, sino que en realidad no está situado en ese momento. Esto no es que lo transforma en inimputable, es decir, se da cuenta perfectamente. No, absolutamente. Eso es importante aclararlo, ¿no? Sino que la desconexión es moral. Los viejos psiquiatras clásicos alemanes hablaban de locura moral, ¿no? Ellos decían que la persona tenía el intelecto preservado al hablar de personalidades perversas o psicopáticas. Pero este psicólogo Bandura, interesantemente, hablaba de la desconexión, como si hubiese una articulación que no está funcionando y que yo puedo decir o pensar y hacer, pero no tengo la connotación empática con el otro de la realidad moral, profundamente moral de aquello que hice, porque en realidad eso alteraría completamente mi vida. Claro, es decir, ellos no sienten el dolor que puede sentir cualquiera de nosotros viendo a esa mamá, a ese papá, pensando y empatizando, pensando que es un chico de 23 años. Tampoco lo sienten pensando que es un par. Y vienen de cuestiones anteriores. Esta desconexión moral tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión genética, es un aprendizaje, porque uno muchas veces piensa que alguien con poca cultura, creo que erróneamente, esto lo aclaro, en una situación vulnerable, en lugares marginales puede tener una conducta así. Sin embargo, estos chicos parecen que distan bastante de ser chicos que viven mal, por ejemplo, o que no tuvieron educación. No, es un fenómeno claramente cultural en el sentido más antropológico y social de la palabra cultura, es decir, cómo uno se va formando
Y esto puede convertirlo a uno que sea de una familia real o que sea de niveles bajos, económicamente bajos, pero no moralmente bajos. La bajeza moral, por así llamarla, la desconexión moral, es la falta de consecuencia con ese hecho que es, para que la gente, moral no es necesariamente bueno ni malo, sino que es lo que la sociedad decide que es lo correcto, lo que hay, lo que no hay. Y una de las cuestiones que tiene la humanidad desde el inicio es el no matarás. Y no matarás a un par es aún más grave. A ver, yo estoy muy siguiendo, no por haber estado en la causa, pero sino por otras cuestiones, manejo una sociedad de víctimas, con el caso de Lucio Dupuy. Cuando ustedes escuchan, o leen en realidad, lo que la madre dice, la madre no tiene ningún grado de apego con ese hijo, porque dice, él quería estar con nosotros, yo lo quería mucho, pero una madre estaría absolutamente quebrada, y esta desconexión con lo que tiene que ver con lo que uno ha hecho, es imposible que una persona que esté conectada no estuviese totalmente atravesada por este hecho y estuviese profundamente perturbada. Absolutamente. María Elena Ripeta te va a hacer una pregunta, Enrique. María. Sí, doctor, usted hacía referencia a esta negativa de no hacer la pericia psiquiátrica. ¿Qué hubiera aportado? ¿Para qué hubiera servido? Y por de pronto mi fantasía siempre en estos casos en los que a veces uno es criticado por tomar una parte que tiene que ver con los culpables, en otros casos tiene que ver con la querella, es que alguna vez estas causas nos sirvan para no hablar del post facto, es decir, lo posterior y contar víctimas. Hablo ahora caso Lucio, caso Milena en estos días, caso Renzo, en los casos filicidio, o en este caso, o en casos de chicos muertos, casi diría todos los fines de semana en los boliches, pues nos permitirían ver cuál es la dinámica grupal. Esto que yo estoy diciendo de bandura o cantidad de experimentos no es ni más ni menos que lo que está escrito hasta por Hannah Arendt en el juicio de Nuremberg, que la gente no se daba cuenta de la profundidad, otra vez uso la palabra, moral de lo que habían hecho. Y ahí vino el tema famoso de la obediencia debida. Es decir, ellos habían delegado en un tercero sus atrocidades. Y la psicología de la manada es parte de ver eso. Cómo funcionaban, si había un lobo, un líder alfa que controlaba todo esto, si los demás actuaban de tal manera. Y eso nos permite también ver cómo trabajar sobre estos grupos sociales, porque, bueno, ahora tendrán una pena, pero la pena no salva la vida de los próximos Fernandos. No, claro. Enrique, la última, cortita, te pregunto. Vos hablás de este grupo. Cualquiera de los jóvenes de 20 y pico de años, como tienen ellos, podrían agruparse para pertenecer y hacer bullying todos juntos a otro. Ahora, de hacer bullying a uno para pertenecer a un grupo, a matar o a ser cómplice de un asesinato para matar a otro, hay una distancia enorme. ¿Vos creés que hay pibes que por pertenecer pueden llegar a esto? En este caso sí, hablo en general, ¿no? Sí, de hecho pasa eso, es uno de los estudios más habituales que existe en la casuística, pero de todas maneras tu pregunta es absolutamente atinada. Parte del tema es ver cuáles son los códigos de ese grupo que permiten ese pasaje de un área que cuando uno habla con gente que ha tenido que asesinar por motivos de guerra, por ejemplo veteranos de Malvinas o personas que, en mi caso he entrevistado gente de la Segunda Guerra Mundial, quedan totalmente perturbados luego de esa experiencia de homicidio. Claro. ¿Y qué pasa en los sujetos que no? Y ese estudio de ver cuál es el grado de pasaje ¿en qué línea está ese pasaje? Es importante en saber en esos grupos y por eso hay que estudiarlos antes. O sea, no post-trauma en estos casos. No, claro. No, claro. Y en realidad la idea de pensar, no quiero entrar en la causa, pero digamos, este grupo tenía elementos que, bueno, ya han sido ventilados en el juicio y evidentemente, como siempre, por caso Lucio de nuevo, por no prestar la atención a las alertas, terminamos lamentando. Enrique, sos muy amable, te agradezco muchísimo, has puesto luz sobre muchas cuestiones y en otro momento vamos a charlar más ampliamente. Muchas gracias. No.